Poquito con Manuel Gispert. Él es integrante del CEPA. Juan Manuel, Daniela, Alejandro y Gabriel, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Bien, acá andamos tratando de, bueno, primero con muchas noticias en el plano económico, con empresas que se van, que dejan de producir en el país, pero hacemos el esfuerzo y no entendemos el esquema económico de nuestro país, ¿eh? Es bravo este país, no es fácil. ¿Qué podés decirnos del momento? Porque hace creo que 2 semanas salió el número de inflación con, bueno, obviamente una fórmula que no refleja lo que sucede al 100%, pero es un modelo económico que no nos cierra, por lo menos a quienes trabajamos, ¿no? Bueno, justamente yo creo que ordenando la información de mayor importancia, digo, de lo principal a lo accesorio, lo principal es para mí el dato del EMAE, que se publicó de febrero, que dio caída interanual del 2,1% y la caída intermensual desestacionalizada del 2,6%. Y cuando ves la foto, el zoom de ese número general, de que el EMAE, para quien no sepa, es el estimador mensual de actividad económica, que es como la evolución del PBI mes a mes, una estimación del PBI mes a mes. Sí. Esa foto, cuando hace zoom, que ves los ganadores y los perdedores del modelo Milei, se ve un crecimiento impresionante de sectores como el agro, pero cuando uno mira el agro en realidad se refiere al agro pampeano, porque el agro de la economía regional está muy mal. Después tenés minería y energía, que en minería te entra el petróleo, te entra vaca muerta, por eso dan unos Claro. números impresionantes de crecimiento. E intermediación financiera. Y, y después tenés en caída muy fuerte industria, construcción y comercio, que son los sectores que mayor empleo generan en la Argentina. Es decir ¿Me que... escuchan? Pues se Sí, escucha sí, sí, mucho sí. ruido de fondo. ¿Sí? Eh, es, Bien. es decir que es una apuesta a la timba, digamos, nada nuevo bajo el sol de Toto Caputo. Sí, yo te diría que más que la timba, en este caso hay un modelo muy claro que es aquellos sectores que están vinculados al mercado externo. Va más allá de la timba, digamos. O sea, este gobierno le interesa construir un modelo económico donde solamente va a generar condiciones favorables para aquellos sectores que tienen competitividad internacional per se. Obviamente estamos hablando de sectores primarios de la economía, o sea, explotación de materia prima, ya sea agropecuario o Sí. petróleo, gas o minería, sin valor agregado. O sea, el Estado no tiene ningún tipo de política activa en términos industriales de agregado de valor. Incluso es más, su política más importante, fomento a la actividad, que es el RIGI, es un régimen que lo que hace es apuntar a un modelo primario, porque está lleno de incentivos a no encadenar productivamente el bien en Argentina. Pues se permite la importación de bienes usados, Claro. bueno, una serie de incentivos económicos que solamente lo que buscaron una inversión muy fuerte en el sector primario de la economía sin encadenamiento de valor agregado. Entonces digo, eso es lo más importante, porque ese es el programa económico del gobierno. Y en ese sentido todo marcha acorde al plan. Sí, Digo, porque van consolidando esa Argentina que ellos se imaginan, que es una Argentina que necesita a una sociedad que se acostumbre a ser más pobre. Digo, y me parece muy sintomático Sí. la carne de burro, digo, como noticia. tremendo. Después, digo, y de ahí veo que vuelve a aparecer esta idea central del liberalismo argentino y esa enemistad tan profunda contra el peronismo y lo que representa el peronismo, que tiene que ver con que ellos adjudican al peronismo que acostumbró a la clase trabajadora a un nivel de vida que para ellos no pueden tener, no deben tener. Y digo, y la carne de burro para mí es sintomático de ese sentido. Es decir, nosotros queremos esta Argentina que si yo le saco a la clase trabajadora el nivel de vida que pretende, yo puedo tener un país con orden macroeconómico, con un tipo de cambio estable, con superávit comercial, con inversiones importantes en sectores primarios de la economía. Digo, el modelo peruano, el modelo chileno, que son muy claros. Enormes, digamos, tener 70% de pobreza y estabilidad macroeconómica. Eso es lo principal. ¿Y por qué digo lo principal? Porque después nos metemos en lo accesorio, que son los instrumentos que el gobierno utiliza, si le funcionan o no le funcionan para lograr este objetivo general. Entonces, digo, este programa del gobierno tiene entre sus condiciones más importantes, que aparte se involucra lo electoral, que es la lucha contra la inflación. Digo, el gobierno lo pone como su principal activo para vender a la sociedad, que bueno,
claramente su diagnóstico y su política para luchar contra la inflación tiene un comportamiento tan errático que yo me animo ya a decir que es un fracaso. Juan Manuel, te hago una pregunta. Perdón, sí. Porque me diste el pie justo para preguntarte, para mí, para el que nos está escuchando, ¿cómo es que se saca el número de la inflación? ¿Cómo se saca el número de inflación? Sí. Bueno, el INDEC tiene elaborada hace ya unos 22 años una canasta que es en un momento el INDEC hace 20 años encuestó a un sector de la sociedad argentina cómo es su consumo cotidiano. Uh-huh. Entonces construyó una canasta de bienes y servicios elementales que en ese momento cuando se encuestó el INDEC dice, bueno, la gente cuánto gasta en alimentos, tanto en qué alimentos, y en tomate, en carne, en pollo, cerdo, zapallos, etcétera, etcétera. En medicación, ¿qué gasta? Tanto, en qué cosas, en la prepaga, en tales medicaciones, etcétera, etcétera. Y así, en cada rubro, y estableció una canasta. Bueno, el INDEC todos los meses releva cuánto valen esos productos en el mercado. En realidad hace todas las semanas. Sí. Es un cálculo semanal que hace. Después hace un promedio, una vez que cierra el mes, un promedio de la evolución de precios de ese canasta de ese mes contra el mes anterior. Así se mide la inflación argentina. Bien. Esa inflación que se mide así tiene varios inconvenientes. El más importante que nosotros venimos advirtiendo hace tiempo es que como la encuesta que controla esa canasta es tan antigua, está muy subestimado el precio de los servicios en la canasta de los argentinos, de las familias argentinas. Es decir, las familias hoy consumen más nivel de servicios que antes. Y el no corregir esa canasta, no actualizarla, hace que en un gobierno como el de Milei, que ha ajustado tan fuerte los servicios, que liberó el precio de las prepagas, que liberó el precio de la educación, que ajusta fuertemente las tarifas de luz, gas y agua, desreguló el internet, desreguló la compañía de celulares, etcétera, etcétera, claro, está tapando la forma de medir de que la inflación, la metodología que usa actualmente, esconde una inflación más alta de la que realmente estamos viendo. Como la inflación acumulada del gobierno de Milei ha sido principalmente centrada en los servicios y los bienes se han movido mucho más despacio en promedio, sí, ha sido subestimado el nivel de inflación. Y por eso nosotros cuestionamos tan fuerte, porque no solamente que la inflación está subiendo hace 12 meses, 11 meses va con el último dato disponible, sino que ha sido aún mayor a la que el gobierno publica, y eso lo que implica es que el nivel de destrucción del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los argentinos es mucho más grande de lo que el gobierno dice que hay. Que al mismo tiempo, perdón que me extienda, no, dale. Los datos son muy elocuentes. Digo, nosotros que evaluamos tantas variables de la economía desde el CEPA, y son consistentes. O sea, yo cuando digo, si el INDEC midiera la inflación como corresponde medirla, ¿cuánto da? Y cerca de 13 puntos han perdido el poder adquisitivo los trabajadores del que asumió Milei. Los registrados, que son los que mejor evolución tienen. Sí. Y cuando veo la venta de supermercado, ¿cuánto cayó? 13%. Y cuando veo la caída de cama de venta minorista, 13%. El número empieza a aparecer en todos lados. Es decir, nuestro análisis de cómo se está mal midiendo la inflación y lo que está pasando en la economía real es consistente. Entonces me animo a tener certezas de lo que nosotros estamos diciendo. Sí. Van en el mismo sentido, ¿no? Por carriles paralelos, digamos. Si te baja el consumo y te baja y la inflación no marca lo que tiene que marcar y vos sacas otro número, obviamente se compensan. Totalmente. Ahora, vuelvo a esto, al balance cambiario que publica el Banco Central. Ellos se defienden todo el tiempo con números que, por lo menos a quienes no estamos dentro de la economía, se nos hace difícil de comprender, y me parece que es un poco el truco, ¿no? Hay una parte de truco, hay una parte que tiene que ver con el sesgo de este gobierno y su mirada de la realidad. Honestamente, y lo digo sin ánimo de crítica, sino que trato de ser descriptivo, no tienen vocación de ser comprendidos por el común de la sociedad. O sea, ellos claramente vos te das cuenta cuando hablan, lo que dicen, y las cosas están tan lejos de la realidad del votante, te diría incluso. Mira, lo que te voy a decir, tomalo con pinzas, pero el único de todos los funcionarios nacionales que tiene mayor conciencia del electorado es el presidente, que es el que se presentó a elección y ganó.
Pero cuando vos ves a Caputo, que dice que la actividad económica cayó en febrero porque hubo 2 días de feriado, no sé si lo vieron eso. Sí, sí, sí. Es decir, el tipo está... la actividad económica está destruida. Cierran, tenemos nosotros registrados 24.000 empresas perdidas que asumió Milei. Es un caradura. Trabajo. Dice, y viene el tipo, y todos lo vimos en la calle, está muerta la calle. Sí. Las ventas están por el piso, no hay trabajo, está difícil todo. Y viene el ministro de Economía a una sociedad que está pasando esa situación. Dice, no, en realidad febrero que hubo 2 días hábiles menos que el año pasado. Mira, técnicamente es verdad, impacta bastante. Cuando uno conoce cómo se calcula, es técnicamente correcto decir lo que dice el tipo. Pero que ese tuit, no le está hablando a la sociedad argentina. Y fíjate vos, cuando salió el dato de la inflación del 3,4% en marzo, sí. O sea, la inflación de marzo del 3,4% se publicó en abril, Caputo sale a decir, mirá, si te fijas bien, inflación núcleo, pero si le restás la carne y le agregás el combustible, y te empezó a hacer toda una explicación de que en realidad el dato era bueno, aunque parecía malo. Y Milei le responde el mismo Twitter y le pone, Milei, no, es un desastre el dato, le dice. Como, no empezamos a decir boludeces. Sí, sí. Y después a dar la charla en Chan y dice, nosotros vamos a luchar, aunque nos da asco la inflación, aunque ha dado mal, vamos a seguir en el mismo camino, vamos a cambiar ni un centímetro lo que hemos hecho. Y esto es lo otro. Por eso, tío, lo que te respondo al final de cuenta, lo que te está diciendo es, creo que a ellos no les importa hablarle a la sociedad argentina, ellos están hablando al universo financiero mundial. Ese es el destinatario de este gobierno, y se lee en un montón de aspectos, también en lo discursivo, también en sus diagnósticos económicos. Pero bueno, entrando en el tema que me preguntabas, no sé si el balance cambiario te refería a lo que está pasando en el sector externo argentino. Sí. Bueno, estamos viviendo un verano cambiario tremendo. La verdad que en ese sentido es una grata sorpresa para la Argentina, independientemente del gobierno en particular, porque estamos atravesando un boom exportador. Realmente un crecimiento en las exportaciones fenomenal, porque ha mejorado muchísimo el volumen de exportaciones y los precios de las exportaciones, tanto en combustibles, en energía, gas y petróleo, como en nuestros principales cereales, trigo, soja y maíz. Sí. Y estamos entrando obviamente en la cosecha gruesa, pero en términos interanuales sigue dando casi un 25% de crecimiento, lo cual es fenomenal. Sí, para el que tiene ese negocio, ¿no? No, pero independientemente del negocio, no, porque acá quiero separar la paja del trigo, como se dice. Nosotros tenemos, o sea, cualquier modelo argentino, ya sea un modelo de desarrollo productivo industrial con inclusión social, o un modelo del sálvese quien puede, que ganen los que tengan que ganar, que sería más parecido a este, que es liberemos a la fuerza del mercado, a los sectores competitivos y el resto que se ahoguen. Los dos modelos económicos necesitan un sector externo equilibrado. Es más, el histórico conflicto de los modelos industrializadores argentinos fue el famoso estrangulamiento externo, que se llamaba, sí. Cuello de botella. Sí, sí. Que había un momento que para seguir creciendo nos hacía falta más dólares para generar inversiones, pero no generábamos más dólares. Bueno, el fenómeno de vaca muerta está cambiando ese límite de crecimiento que tiene la Argentina, ese límite de crecimiento industrial incluso que tiene la Argentina. O sea, hoy podríamos plantearnos un modelo aún más ambicioso en términos de desarrollo económico. Porque empezás a generar dólares genuinos, básicamente, ¿no? Exactamente. Obviamente que parte de esta balanza comercial positiva, es decir, que exportamos más bienes de los que importamos, tiene que ver también con la recesión económica. Porque al mismo tiempo que crecen fuertemente las exportaciones, caen las importaciones, porque cayó el consumo. Y para colmo, no solamente caen las importaciones, cuando no se zoom en el capítulo importaciones, no solamente cayeron en volumen, sino que lo que crece son importación de bienes finales. Claro. Y lo que cae son importación de bienes de capital. Es decir, no está habiendo inversión de las fábricas comprando maquinaria barata para mejorar su competitividad. Por eso sería saludable que las importaciones sean importación de tecnología que no esté en la Argentina, para que nuestra industria o nuestros productores tengan mejor tecnología. Que se vaya desarrollando y que eso impacte directamente en la generación de puestos de trabajo. Y en la productividad y por lo tanto en el poder adquisitivo. O sea, cuando vos tenés economías con mayor productividad, es decir, que el trabajo humano genera más valor agregado, porque tenés tecnología que en menos tiempo producir más y mejor, se paga mejor eso. Claro. O sea, no es casual que los sueldos de los países más desarrollados
sean tan altos con respecto a los países subdesarrollados, y tiene que ver con la productividad de su economía. Bueno, lo que está pasando en la industria argentina es que está cerrando porque están entrando bienes finales, terminados, que compiten directamente con nuestro... Digo, en un contexto que Trump le pone 50% de arancel a China, pues la única forma de frenarlo. Yo me quedé con algo que es esto de las exportaciones en el tema de la carne de burro. Sí. Y pensaba, ¿no tendrá que ver con que nos quieren, obviamente que estamos con nuestros ingresos totalmente empobrecidos, que se nos hace difícil de llegar a comprar carne como antes, pero ¿no hay una intención también de exportar lo que nosotros ya no consumimos? Claro, bueno, fíjate vos que uno de los problemas de inflación del último tiempo tiene que ver con un aumento fuerte del precio de la carne. Y ese aumento fuerte del precio de la carne está vinculado a dos cosas. Por un lado es que hay un tema de stocks de la carne, más que la carne, los costos de los frigoríficos venían subiendo por los costos eléctricos, de energía, etcétera. Pero aparte, le han liberado los cupos de exportación. Antes la carne se exportaba había saldos exportables, por así decirlo. O sea, una vez que se abastecía el mercado interno, tenían habilitadas las exportaciones. Bueno, se liberaron, se desreguló la exportación de carne argentina, entonces los productores de carne están mirando el mercado externo. Y dicen, no, a la Argentina, si le vendo 30.000 pesos el kilo, que es lo que está costando el kilo de primera. Si no, le vendo al mercado externo. Claro. Les conviene más sacarla que... Y los argentinos que coman burro, y mientras tanto los argentinos coman burro. Total, piensan en el negocio propio. Sí, lo cual es lógico que el empresario haga esa lógica, haga esa conclusión. Sí, son pocos los que piensan en el trabajador. Era un problema de incentivo. Si afuera me pagan 30.000 pesos el kilo y en Argentina la gente no me puede pagar más de 15.000 y vendo todo afuera. Te hago una pregunta que no sé si tenés la respuesta, pero me estoy haciendo la pregunta porque he escuchado algo así. ¿La carne de burro es barata por un precio promocional y después va a estar más cerca de los otros cortes o de los otros animales? ¿O la idea que tienen es sostenerlo? No sé si la sabés, perdón. No, obviamente que no sé la respuesta, pero yo me hago la misma pregunta, porque aparte digo, si de repente, o sea, si los tipos logran su objetivo, que es que la gente se acostumbre a comer carne de burro, que yo dudo que suceda. Porque uno puede transformar la cultura gastronómica de una sociedad. Claro, hay un rechazo. No pasa eso, la cultura es mucho más compleja de transformar. Digo, pero si suponete que la gente dice, bueno, ya que no hay carne de vaca, vamos a comprar carne de burro, la oferta de burro debe ser mucho más chica que la de vaca. Claro. No tenemos una industria desarrollada de burro, entonces va a ser más cara que la de vaca. Más cara va a ser todavía. Claro. Bueno, sí. Entonces no es la solución. Por eso yo lo tomo como ejemplo hasta simpático, para no llorar, porque es gravísimo. Pero es sintomático, es como en esas cosas es donde más se desnuda el pensamiento más profundo del gobierno. Su mirada del programa económico. Te digo, escuchaba a varios legisladores libertarios diciendo, bueno, tiene buenas propiedades la carne de burro, hay países donde se consume normalmente. Con una especie de decir, ojalá que los argentinos se acostumbren a vivir con menos cosas. Así, este modelo va a funcionar cuando los argentinos demanden menor expectativa de calidad de vida de lo que hoy tienen. Y mientras el pueblo no se queje y esté en silencio, indudablemente nos van a tener medio adoctrinados así. Bueno, comerán burro, manzana de Chile, pollo de Brasil, y bueno, que se vaya. Fíjate vos que ahí, a ver, a veces uno tiene discúlpenme la expresión, pero y a veces porque lo digo porque me miro en el espejo y me encuentro ahí. Yo le hablo una especie de soberbia de clase. Dice, yo estudié ciencia política, estudié economía, y me formé, entonces, y a veces yo soy ansioso y espero que la sociedad vea lo mismo que yo veo. Y la verdad, la sociedad está ocupada, en general, está ocupada de sus problemas, y cuando uno ve los niveles de ingresos promedio argentinos son terribles, y también de cómo sobrevivir día a día. Y la verdad que mucha gente votó muy esperanzada a este gobierno. O sea, había algo en el mensaje de Milei que era muy convincente para muchos sectores de la sociedad y estaba expresando los votos. Y esperar, digo, que gran parte de la sociedad argentina cambie esa esperanza, y son procesos históricos.
vos pensás que este modelo de este tipo se instauró en la dictadura del 76 y duró hasta el 2001. ¿Cuántos fueron? Son 25 años duró. Hasta la sociedad argentina, ¿viste? Para mí, la otra vez lo hablaba en otro programa, que nos fuimos por las ramas, como ahora también, tal vez, que hablábamos de... nadie se imaginaba que 2 años después de la crisis del 2001 íbamos a estar recibiendo a Fidel Castro y Hugo Chávez en un estadio lleno en Buenos Aires, en el encuentro del ALCA, ¿se acuerdan? Sí. Digo, fíjate vos cómo, y hay y lo mezclo, hay una entrevista que da la Sole, muy buena, la Soledad Pastor, la cantante, que para mí es muy muy pintoresco, porque ella dice, en el momento, en el sumum de las relaciones carnales con los Estados Unidos, donde la música popular eran los Backstreet Boys y las Spice Girls, Claro. aparece una chica de 15 años bailando, cantando folclore y se transforma en una moda, en un boom. Y ella dice, y después pareció que eso era lo normal, dice ella en esa entrevista. No lo hace tanto como reflexión política, pero lo es. Y lo que quiero decir con esto es que Milei haya ganado, que haya sido revalidado en las elecciones intermedias, no significa que la sociedad valide estas cosas que estamos discutiendo nosotros. Comer carne de burro. Claro, no lo está validando. Hay una esperanza de que la cosa mejore. Y sí es verdad que la inflación se desaceleró fuertísimo. O sea, desde la segunda mitad del 2024 en adelante la inflación bajó fuertísimo. Y bueno, y la gente esas cosas las persigue. De repente no puedes pagar la luz, pero vos te vas al supermercado y las cosas valían más o menos lo mismo. Hoy no sucede. Entonces, bueno, digo, son procesos más largos de lo que uno quisiera. Llegas a salir de clase que uno al tener la formación, haber estudiado, qué sé yo, uno espera que todos vean lo que uno ve, y no funciona así. Juan, por el acento y por el prefijo del teléfono me doy cuenta que sos de Mendoza, ¿no? Así es. ¿Cómo está Mendoza? Desde acá transmitimos. ¿Cómo está Mendoza en términos económicos? Terriblemente mal. Y no solamente por la administración actual de lo lleva casi, va a ser tercer mandato consecutivo de una alianza radical pro y ahora radical Libertad Avanza, sino que tenemos problemas estructurales muy graves que lejos de haberlo, digamos, lo más criticable de este gobierno es que esa crisis estructural de nuestra economía mendocina, lejos de haber ayudado a mitigarla, la ha profundizado. Pero el problema es terrible, es grave porque es estructural, que es que nuestros dos sectores económicos, que eran los motores de la economía mendocina, eran el petróleo. Mucha gente piensa que era el vino, pero no, la principal actividad de Mendoza era el petróleo. Está hace unos 15 años en decadencia y hasta niveles muy bajos hoy. Nuestros pozos envejecieron, el boom de Vaca Muerta llevó las inversiones petroleras de Mendoza a Neuquén, y eso generó una caída de la actividad económica brutal, porque era un sector que traccionaba inversiones, traccionaba la metalmecánica, pagaba sueldos altos, empujaba la economía para arriba, muy mal. Y el otro sector muy potente, que era la vitivinicultura, también está muy mal. Pasa que se ha concentrado tanto la vitivinicultura en algunas bodegas premium que exportan valor agregado y les va muy bien, que generan la idea, desde afuera me pasa, que yo cuando ven turistas me doy cuenta de esa mirada, que parece que la vitivinicultura está en su mejor momento. Pero cuando uno mira el sector como un todo, el volumen de vinos que producía Mendoza a hoy ha bajado una brutalidad. La cantidad de bodegas ha bajado una barbaridad. La cantidad de hectáreas productivas ha bajado una barbaridad. Porque el vino antes se consumía en todas las casas de los argentinos todos los días. Era el jugo de mesa que se tomaba con soda. Y cambió tanto la forma de consumir el vino que se ha transformado en una especie de bien de lujo. Y bueno, el consumo, de pensar que el vino se consumía un promedio de 45 litros por habitante por año. En el 70 estamos hablando de 15 litros por habitante por año. Tremendo. Esos dos sectores que eran la economía mendocina están destruidos. Y pensar que Mendoza representaba el 4% de la economía nacional, hoy es el 2,8%. En el total del PBI sería, ¿no? Claro, en el total del PBI Mendoza representaba el 4% y representando el 2,8%. El que entiende de números sabe que esa caída es una catástrofe. O sea, entender que vos perdiste un 30% de participación, 25% de participación sobre el Producto Bruto, es una locura, es una caída catastrófica. Tremendo. Y entonces, bueno, es grave, es grave. El reflejo social negativo, ¿no?, que tiene la caída de esos sectores productivos. Sí,
Sí, obviamente Mendoza tiene, o sea, como es una provincia con una trayectoria de muchos años muy dinámica, muy competitiva, tiende a resistirse a esa caída tan brutal y no se nota tanto porque tenés un entramado empresario dinámico, profesional, que se adapta, que arma negocios con el turismo, que son de peor paga y menor generación de riqueza, pero Mendoza ha logrado, digamos, cierta resiliencia por su entramado productivo y su diversidad y su nivel profesional. O sea, esa historia de la Mendoza grande que te cuento, que ya no es tan grande, generó una serie de capital social y económico potente que hoy resiste. Entonces, esa crisis, tal vez acá hay el 25% en otra provincia como tal vez San Juan, sería una emergencia social. Juan Manuel Gispert, integrante del Centro Económico Político Argentina. Muchísimas gracias, la verdad, clarísimo. Y bueno, siempre me comunico ahí, nos comunicamos con Agustín para conseguir a alguno de ustedes que nos ordenen los datos, porque realmente a quienes no estudiamos economía ni hacemos a veces el esfuerzo, es difícil. Nos complica, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a disposición, para eso estamos. Un fuerte abrazo. Bueno, economía, nos la debíamos a Micha, porque desde que se supo el número de inflación que está